días atrás tuvimos la oportunidad de compartir, en mi caso en representación del ministro Bailo, que no pudo estar presente, con los ministros de la producción de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, para analizar una invitación de AgSoja, de la Asociación de Productores de Cultivadores de Soja, para analizar un poco la problemática o la situación del cultivo de miras a la nueva campaña que se inicia. Y bueno, ahí cada provincia expresó un poco su parecer, cuál es la mirada que tiene cada territorio de un cultivo tan importante como es el cultivo de soja, con realidades distintas, si bien el cultivo es el mismo, pero las problemáticas y las oportunidades son totalmente distintas. Y bueno, ahí nosotros tuvimos la posibilidad de comentar un poco a todo el país cuál es la visión que tenemos del cultivo, cuál es la importancia que tiene para nuestra provincia y cómo se avecina la campaña que está por empezar. Para esto es importante el reconocimiento de que los productores han tomado como una valiosa alternativa incrementar la siembra del maíz, teniendo en cuenta la sustentabilidad y la rotación de cultivos, para lo cual, comparado con campañas anteriores, ha habido una disminución considerable en la siembra de soja, ¿verdad? Sí, en realidad la superficie de siembra de cultivos extensivos se ha mantenido bastante en los últimos años. Lo que se ha ido modificando, hay una pequeña tendencia decreciente, es en la importancia que tiene el cultivo de soja en relación al resto de los cultivos. Hace unos años teníamos un 70% de la superficie sembrada con soja y en este momento nos estamos posicionando un poco más del 50% de la superficie, lo cual nosotros lo vemos como positivo. No porque la soja sea mala en sí misma, nosotros consideramos que ningún cultivo es bueno o es malo. Lo que sí entendemos es que el cultivo de soja tiene algunas limitantes si no se rota con otras alternativas de producción. Sí vemos que se ha incrementado la superficie de trigo y soja de segunda, va creciendo la proporción dentro de la soja de segunda y también, y es algo que nosotros vemos como algo muy positivo, se está incrementando la superficie de maíz y de sorgo, o sea, gramíneas estivales que ayudan a mejorar la sustentabilidad de los sistemas de producción nuestros. Entonces, creemos que con una superficie alrededor del 50% en los cultivos extensivos que esté ocupada por soja, es interesante, tenemos mucho por crecer. No quiere decir esto que no estemos apostando a que se incremente la producción. Lo que sí vemos es que es interesante la posibilidad que se incremente la producción, pero sobre la base del incremento de los rendimientos. Y en eso tenemos mucho por hacer. Primero, acá cerca hay técnicos reconocidos que tienen prestigio nacional e internacional, que están vinculados al cultivo de soja y que tienen mucho para aportar respecto a la tecnología asociada al cultivo. Nosotros en nuestra provincia tenemos un rendimiento promedio que está alrededor de los 22 quintales. Ese rendimiento promedio más o menos se mantiene en todos los departamentos, con lo cual muestra las bondades que tiene el cultivo para adaptarse a suelos pesados, a suelos más sueltos, a suelos arenosos de la costa del río Uruguay. Entonces, comparado con los rendimientos que hay en Santa Fe o en la provincia de Córdoba, que están encima de los 4.000 kilos, hay mucho por hacer en ese sentido. En el diálogo que ustedes mantienen con los sectores productivos, entidades intermedias, vos en tu carácter también de docente en la universidad, ¿crees que esta tendencia de aceptar definitivamente o de incrementar el cultivo del maíz tiene que ver solo con las pizarras, las cotizaciones de los granos, como una oportunidad que es más ventajosa en lo económico, o porque realmente el productor está tomando conciencia en la sustentabilidad y en la rotación de cultivos? Bueno, yo creo que esta segunda opción que vos planteás es la que está ocupando un poco la escena. El productor agropecuario, que siempre no nos cansamos de reconocer la labor que realiza, el empeño que pone por seguir trabajando con todas las adversidades económicas, ambientales,
sin embargo, sigue apostando a la producción y está observando de que las rotaciones, los cultivos bien rotados empiezan a tener mejores performances, empiezan a tener mejor comportamiento ante las malezas, empiezan a mostrar que de a poco se van recuperando los suelos, incluso con la buena ocupación. Entonces, los cultivos de servicio, las siembras de gramíneas rotadas con leguminosas, hacen que los productores que, al menos que entendemos que son los que tienen que empezar a ganar un espacio importante en la provincia, están empezando a tomar conciencia y están empezando a avanzar. Hay mucho por hacer en ese sentido. Nosotros necesitamos que la producción agropecuaria empiece a transitar caminos de sustentabilidad, entendiendo por la sustentabilidad económica, ambiental y social. En ese contexto creemos que la rotación de cultivos, la implantación de cultivos que mantengan el suelo ocupado todo el año, la fertilización adecuada, la tenencia de la tierra, o sea, empezar a ver de qué manera podemos volver a los contratos de arrendamiento que vinculan al contratista, que nosotros tenemos una fuerte presencia de contratistas rurales en nuestra provincia, que lo vinculan en un plazo mayor y no solamente en una campaña. Bueno, todo eso va a ayudar a que se puedan rotar mejor los suelos, se puedan diversificar mejor el riesgo y de esa manera también mejorar la rentabilidad del productor. Claro, que los titulares de las tierras tomen la conciencia que su capital es el suelo. Por lo tanto, no tiene que preocuparse solamente por el precio que se pague del arrendamiento, sino que en manos del contratista también se le transmita que puede instrumentarse buenas prácticas para conservar ese capital de la mejor manera, ¿no? Que es el suelo, y conservarlo con buenas prácticas, ¿no? Así es. Nosotros estamos muy comprometidos con esa situación, entendiendo que tiene que haber un acuerdo virtuoso entre el dueño de la tierra y el contratista. Bien decís, el capital del contratista es tener su suelo con buena fertilidad, que los cultivos le rindan mucho, que realmente las posibilidades de producción vayan mejorando, y para el dueño del campo también es la misma. Entonces lo que necesitamos es salir de los contratos accidentales y pensar en acuerdos a largo plazo, ¿no?